Gracias por continuar con Nuestro Mundo. Siempre nos esforzamos con el equipo de producción por traer a ustedes a profesionales laureados en nuestra Guatemala y que nos puedan ayudar de sobremanera. Me da mucho gusto el poder tener con nosotros al doctor Hugo Arriaga. Él es urólogo y viene para hablarnos sobre cuando se tapan las vías urinarias. Doctor, gracias por acompañarnos, gracias por estar en Nuestro Mundo. Este tema del que hablamos es más común de lo que creemos, doctor. ¿Se tapa muy frecuentemente vías urinarias? Buenos días, sí. ¿Lo ve mucho usted en clínica? Sí, en nuestro país sí, porque es un país tropical donde se produce mucho cálculo y esto tiende a obstruir y a veces silenciosamente la vía urinaria y a echar a perder un riñón. Muy bien. Doctor, ¿por qué se tapan? ¿Siempre es por cálculos? No, la mayoría en Guatemala sí es por cálculos, pero puede ser por un tumor, por un cuerpo extraño, por una infección inclusive. Pero sí, más del 90% de las obstrucciones urinarias, sobre todo en la vía urinaria alta, le llamamos nosotros, que es del riñón hacia la vejiga, se tapa por cálculos, pequeños cálculos que obstruye el conducto, el pequeño conducto de diámetro. Es un tubito, es una manguerita, ¿no? A veces de 1 milímetro, 2 milímetros sí puede obstruir la vía urinaria. Sí, es impresionante darnos cuenta cómo nuestro organismo funciona tan bien a la perfección, pero que también cuando algo pasa como esto puede ocasionarnos mucho problema. Doctor, ¿en dónde se ve más? ¿En qué género? ¿Más hombres, más mujeres? Se mira un poquito más en hombres, sobre todo porque en las costas se deshidratan más los trabajadores, los cañeros, y es una enfermedad bastante prevalente en las partes de mucho calor, donde no se ingiere suficiente agua y entonces se tiende a deshidratar, a formar los cálculos y esto obstruye la salida de orina. A veces son cálculos que se forman en el riñón o en el uréter y esto puede conllevar a dolor, pero eventualmente no se siente o se aguanta el dolor y se pasa el dolor y se queda obstruido la vía urinaria y se echa a perder el riñón. Doctor Arriaga, me llama muchísimo la atención el poder entender el tema, pero también el desglosarlo, porque decirle a las personas que nos ven qué síntomas son a los que le tengo que prestar atención, porque es lo que viene inminentemente, que se tape la vía urinaria. Cuando es pequeño y es agudo, es un dolor intenso en uno de los dos lados de la espalda, región lumbar, aquí atrás, y se va hacia adelante a veces, asociado a náusea, siente uno que se le va a bajar la presión, empieza a sudar frío y es una molestia muy aguda y por lo general es en la madrugada, por alguna razón. Es en la madrugada, 2, 3 de la mañana, que empiezan los dolores y no se quitan y uno se siente morir. No produce realmente la muerte porque es algo local y lo que sí va a producir eventualmente a futuro es un daño renal, pero en ese momento no es tan importante físicamente como lo que se siente. Sí, y a la primera hay que hacerlo, doctor. Sí. Porque a lo mejor, pues, cambiando de posición, se mueve su cálculo y ya puede liberar, pero a la primera, ¿no? Sí, y sobre todo si es una persona mayor de 50 años que tiene diabetes, hipertensa o alguna otra comorbilidad, tiene riesgos de presentar un daño renal. Entonces en ellos sí hay que tratarlos luego. Hablando del tratarlos, ¿qué tratamientos se aconsejan o hay para esto, doctor? Cuando son pequeños les damos tratamientos médicos y esperamos a que salgan espontáneamente. Generalmente cálculos menores de 3, 4 milímetros pueden, con las medicinas, que se abran las vías urinarias y se expulsen. Pero cuando son más grandes sí tenemos que ir a sacarlos y ahora generalmente usamos endoscopios, o sea, pequeñas cámaras. Ya no cortamos y podemos extraer los cálculos sin cirugía. La magia de la tecnología, la maravilla de la ciencia puesta al servicio del hombre. Doctor, ¿cómo le hacían nuestros abuelos? Usted? Con cirugías grandes, para sacar un cálculo de 1 o 2 milímetros tenían que abrir la región aquí lumbar. Es para sacar un par de granitos de arena, tenían que abrirle toda la barriga al abuelo, a la abuela, para ese tipo de operaciones químicas. Ya prácticamente no se hacen. Ya no se hacen, ¿no? No, en Guatemala ya no se hacen ese tipo de cirugías. Son muy raras o solo que los cálculos sean muy grandes y no se tenga otra opción. Doctor, ¿la recuperación es muy difícil? Cuando es por cámaras, no. Al día siguiente ya se está trabajando. Ya, sí, ya. Mire, qué maravilla realmente poner la ciencia al servicio de las personas. Doctor, para recapitular, ¿en qué momento las personas que nos ven tienen que ir a buscarlo? Generalmente cuando hay un dolor que no cede y se va haciendo progresivo, intenso, hay que consultar porque curiosamente estos dolores empiezan a bajar de intensidad y hay un momento dado que se resuelven, pero puede seguir obstruido la vía urinaria y entonces hay un daño ya crónico silencioso hacia el riñón afectado. Y es una de las causas de insuficiencia renal, sobre todo en departamentos de la costa sur, que se produce mucho de esto y las personas no tienen acceso o no sienten que es un dolor muscular y lo dejan pasar.
y producen daño renal ya establecido. Por eso es importante. Es verlo a tiempo, siempre es importante. Recuerda, el doctor dice que es mucho en el área de la costa sur, donde hay calor, pero no estamos eximidos los que vivimos en el área más templada o más fría. O sea, sí, preste la atención a los síntomas de su organismo y para cualquier duda, ahí aparecen los contactos del profesional que hoy nos acompaña. Doctor Arriaga, gracias por venir. Es un honor siempre el poder verle. Igualmente. Vamos con más de Nuestro Mundo.